Saludos, saludos, señores. ¿Cómo están ustedes? Nosotras encantadas de poder estar en esta nueva versión de 2x3 en Salud, aquí acompañada, como siempre, de mi compañera y amiga Doris Pantaleón. ¿Cómo estás Doris. tú, Tati? ¿Cómo anda todo? Bien, ¿y tú? Qué ¿Cómo bueno, pasaste estoy bien. la semana? Sí, bien, trabajando mucho, pero bien. Bueno, y mucho calor y muchas situaciones. Y lluvia. Calor y lluvia, porque es una combinación lo que está pasando en este país. Y ahí es que está el peligro de cómo resurgen todas estas enfermedades que a veces, sobre todo es los virus respiratorios. Que este cambio de temperatura, pues lo que lleva es precisamente a eso, a que surjan los virus. Y vemos que está circulando mucho el sincitial respiratorio, que es mucho más, afecta mucho más a los niños pequeños, aunque también los estudios demuestran que también afecta a los adultos. Bueno, sincitial respiratorio más influenza. Hay la influenza. 3 o 4 virus circulando. Sí. Y el COVID que no se ha ido. El COVID que no se ha ido, por supuesto. Pero hay una gripe, no sé cómo lo describen eso los neumólogos, es como resistente. Es como si, lo viví personalmente, es como si te da la gripe, te dura 3 y 4 semanas, una cosa increíble, y vuelve y reemerge, es como reemergente. Resurge los síntomas. Sí, me decía el doctor Mena el otro día, el doctor Rafael Mena, muchos niños y con una especie de purulencia de catarro amarillo, o sea, una cosa impresionante. Sí, fruto de todos esos mismos virus que estamos hablando, o sea, parte de esas manifestaciones. Y decíamos del COVID también, que la gente un poco ya se ha olvidado, se le ha perdido el miedo y se queda en casa, pero también hay mucha gente que se ha complicado y que se complica sobre todo por problemas pulmonares, respiratorios, y los médicos siempre lo han dicho, en ese momento cuando sentimos estos problemas para respirar, hay que acudir inmediatamente al médico para evitar complicaciones. Y antes de eso, vinculado al mismo tema, señores, recordar, el mes de octubre que estamos cursando es el mes para la vacunación con todo noviembre de la influenza. Está disponible en el sector privado, todavía no ha llegado al sector eso te iba a preguntar, público. Porque no he escuchado que Salud Pública haya introducido la vacuna. No ha llegado. Estuve preguntando y va a llegar a finales de mes. Pero si usted tiene su seguro, las vacunas deben estar cubiertas porque eso es atención primaria. Claro. Usted puede ir a un centro privado el que tenga su seguro y está cubierta la vacunación. Exactamente. Sí, siempre es importante. La inmunización, la prevención, siempre lo hemos dicho, eso es fundamental para evitar no solamente los virus respiratorios, sino muchísimas otras enfermedades que nosotras que tenemos tanto tiempo aquí en el sector salud sabemos. La historia de cómo han ido variando, cambiando esas enfermedades que antes eran mortales. Así es. Y que fruto de la vacunación y de la prevención han logrado controlarse. Doris, si han seguido las actividades, la primera ARS de Humano, estuvo una actividad esta semana de educación para ese gran tema que es la detección temprana del cáncer de mama. Detección, recuérdense que el cáncer de mama no se previene. Se detecta temprano, hay que trabajar en eso. Entonces, hubo una actividad, lo mismo que MAFRE, el Grupo Ramos, que ya lo anunciaron aquí. Y las diferentes actividades han estado cubriendo sus edificios de rosado. Es una pena que esto no sea durante todo el año. Hablar con las mujeres, hablar con las familias para evitar esa enfermedad de tanta incidencia en la República Dominicana como es el cáncer de mama. Así es. Cada día más casos se diagnostican. Lo lamentable de todo esto también, como nos decía el doctor José Ramírez, es director del INCAR, es que llegan muy tardíos, que los diagnósticos en nuestro país siguen haciéndose muy tarde. Y lamentablemente eso es lo que incide en la sobrevida. O sea, si un diagnóstico se hace temprano, pues hay mayor posibilidad de que esa persona, de que ese paciente llegue a la curación. Así que lo importante son esos chequeos preventivos. Y como dices tú, es lamentable que solamente quizás se reactiva ese hablar, esa educación en salud sobre este tema de prevención de cáncer en el mes de octubre, que es el mes de detección temprano de cáncer, cuando en realidad debería ser todo el año, que porque a la gente hay que estarles recordando diario, las situaciones para que pueda buscar solución. También, Tati, antes de irnos a la pausa, que ya tenemos que irnos, Senasa ha estado callado el tema. Secanot, el tema de Secanot también resurgió esta semana con una denuncia que hizo Fuerza del Pueblo sobre las precariedades que afectan a ese centro y nada, sería bueno que se le preste atención porque ya desde hace un buen tiempo se está hablando de que realmente
Secanó ya no es lo mismo que antes. El doctor José Joaquín Puello, bueno, minimizó la situación, pero se fue mucho por la parte económica, diciendo que a los médicos le habían pagado el 60% de sus incentivos que le debían por una deuda, pero parece que hay un tema estructural que, por favor, pónganle atención a eso, señores. Sí, es bueno que se lo pongan porque sabemos que Secanó era ese centro de alta tecnología médica donde la gente dejaba de ir al sector privado para irse a hacer sus procedimientos a Secanó. O sea, y eso no hace tanto, eso son unos años atrás. Lo que se representaba Secanó para nuestro sistema de salud. Bueno. Así que es bueno que no lo dejen caer y que le presten atención, como dice Tati. Pónganle atención a eso y quédense en atención con nosotros que venimos con nuestro invitado, señores, de lujo, como son los invitados del programa. Saludos, esta semana se conmemoró el Día Mundial de la Trombosis con un llamado a prevenir los factores de riesgos que son inmovilidad prolongada como viajes largos, cáncer, cama y hospitalización por mucho tiempo, sedentarismo y cirugías, sobre todo las ortopédicas y estéticas. La trombosis se produce por la formación de coágulos sanguíneos que puede derivar en complicaciones graves como embolias pulmonares o accidentes cerebrovasculares. Y la Asociación para el Estudio de la Obesidad llamó a la población a mantener estilos de vida saludables y a las autoridades a persistir en campañas educativas. Esto con el fin de bajar los altos índices de obesidad y sobrepeso que se mantienen por encima del 70% en la población. La firma Minsa presentó un novedoso video procesadora para procedimientos endoscópicos que ofrece imágenes nítidas. Esto lo hizo en el Congreso Dominicano de Gastroenterología. Y en Suecia, señores, se convirtió, o más bien ese país se convirtió en el primero donde los médicos recomiendan viajes para tener salud. Viajes que incluyen prácticas de bienestar y holísticas. Señores, síganos en nuestro Instagram, resumendesalud.do. Gracias por continuar en 2x3 en salud. Ya Tati lo dijo, tenemos un invitado de lujo como son los de nosotros de 2x3 en salud, y es el licenciado Luis Vergés. Luis es psicólogo, terapeuta y un amigo de la casa, un amigo de nosotros y un conocedor de la vida, porque Luis, tenemos mucho tiempo analizando contigo todo lo que está pasando en nuestra sociedad. Así que bienvenidos y tú sabes que este programa es tuyo. Gracias por invitarme y bueno, ustedes me preguntan y yo respondo. Así es, Luis, siempre contigo hay muchos temas que tratar y yo creo que vamos a empezar por esta situación que estamos viviendo en República Dominicana de tanta violencia que vemos a nuestros niños. Tenemos una generación, y escribíamos recientemente un artículo, que hay que evitar una generación de niños tristes porque están viviendo una situación difícil y un niño que se cría en un hogar donde hay mucha violencia. Luis, ¿qué podía pasar con ese niño? Bueno, sin duda alguna, uno de los medios directos de consolidación de la violencia es su aprendizaje. Y el aprendizaje es el fenómeno natural que tiene un niño. Y si lo que está expuesto son estímulos violentos, pues obviamente eso lo va a ir consolidando. Fíjate que nosotros tenemos un repunte mundial de la violencia. Y cuando te hablo de un repunte mundial, es que se tuvo una aparente calma después de la Guerra Fría hasta la invasión de Ucrania. Y ahora resulta que se está invirtiendo más en armamentos, proliferación de bombas de destrucción masivas,
están colapsando los programas de desarrollo. Un mundo en conflicto totalmente. Un mundo en conflicto, pero también con líderes patológicos que tienen discursos de destrucción, de amenaza, de chantaje, de intimidación. Y en un mundo global todo eso se asimila, todo eso penetra. Es un aprendizaje colectivo de todo eso. Es un aprendizaje colectivo y de hecho hay un factor de riesgo que recibe el nombre de factores desinhibidores. Y es que cuando los mensajes que convocan a la violencia proceden de figuras de autoridad, eso funciona como mandatos. Las personas los asimilan y no se siente culpable por replicarlo, reproducirlo. Eso está muy estudiado desde el punto de vista de la psicología social. Entonces mucha gente está incurriendo en acciones violentas y no siente culpa, remordimiento, empatía, nada de eso, porque es algo que lo ve normalizado, debido a que está ya incrustado dentro del mapa mental de una generación. Como algo normal. Que lo normaliza. Correcto. Por ejemplo, en estos días he visto que Estados Unidos, para hablar de un país, ¿verdad?, potencia, mandó, ¿cómo se llama?, interceptó no sé cuánta lancha y le dispararon. Eran cosas inconcebibles hace unos años, porque aunque se hicieran, no se promovían de esa manera. Sí, tú ves también hay una normatización de todo, ¿no? Claro, y tú lo ves lo que pasó en Gaza, cuando tú ves cómo la gente ve como normal que se destruyan todos esos edificios, que se destruya, por ejemplo, la posibilidad de que la gente reciba comida en medio de un conflicto, que destruyan hospitales. Entonces todo eso... Que ya no se respeta nada, porque antes había sitios, vamos a decir, que no se tocaban, aunque se estuviera en medio de una guerra, los hospitales, esa ayuda humanitaria, todo eso se respetaba, Luis. Sí, claro, y hay un error en el pensamiento de la mayoría de la gente, y es que la gente buena cree que todo el mundo es bueno. Y creemos que porque a nosotros nos duele y somos sensibles ante esto, a todo el mundo le duele. A todo el mundo le duele. Sin embargo, hay un fenómeno, y es que cuando la gente se va implicando en una escalada violenta, va perdiendo la sensibilidad, porque lo va naturalizando, lo va normalizando, y llega un momento que no siente ningún tipo de remordimiento. Y todo eso se hace a nombre de ideologías políticas, que si soy sionista, que si soy de tal, esto a nombre de la religión y hasta a nombre de Dios. Y gracias que tú lo dices, porque ahora quieren utilizar como chivo expiatorio la salud mental. Fíjate que ahora se quiere meter la idea sutil de que son los enfermos mentales los culpables de todo eso. Y no es así, señores. Y le digo que no es así porque, como tú lo acabas de decir, se ha matado más gente en nombre de ideología, en nombre de la intolerancia. Si usted se va, por ejemplo, ¿cuál era la enfermedad mental que tenían los nazis? Que aniquilaron a 6 millones de judíos. Ahí no había ninguna enfermedad mental. Eso es muy bueno aclararlo, Luis, porque tú tienes razón. Todo lo estamos vinculando ya a la salud mental. No, y mira, los estudios confirman que de todos los casos de criminalidad, de delitos cometidos y demás, apenas un 20% son personas con algún padecimiento mental. El 80% no tiene ningún tipo. Está muy sanito. Son personas tan normales como ustedes y como yo. ¿Y la violencia? Entonces, ¿a qué la vinculamos, Luis? Esa escalada de violencia en el ser humano. Sí, mira qué pasa. La violencia, comencemos con la agresividad, que es un concepto distinto a la violencia. Exactamente. Sí, la persona agresiva. Exacto. La agresividad es la capacidad humana para defendernos de las amenazas. Ahora, un animal, un tigre, un león, es agresivo, pero no es violento. Porque un tigre y un león, definitivamente, es un mecanismo de defensa. Defiende su ambiente, defiende su territorio. Exacto. Si tiene hambre, entonces va a ser agresivo para devorar. Para buscar. Pero ya, tan pronto ya comió, está tranquilo. Se acabó. Pero el ser humano no. En el ser humano hay un componente de poder, hay un componente de dominio, hay un componente de control. De posesión. De posesión. De hecho, cuando Diana Russell definió por primera vez el concepto de feminicidio, esos fueron los 4 elementos que utilizó. El feminicidio es una forma extrema de violencia hacia la mujer que surge como resultado de 4 factores, decía ella. El primero es intento de control, el odio, la posesividad y el desprecio. Cuando se combinan esos 4 elementos, las posibilidades de que haya una violencia criminal son altas. Eso no lo hace un animal, porque para eso hay que tener intención.
De hecho, un componente clave dentro del concepto de violencia es la intención, es hacer daño con intención, con el propósito de lograr algo. Cuando hablamos de trastornos mentales, el trastorno mental, en primer lugar, uno no lo elige, la violencia sí. La violencia es una conducta elegida. Siempre habrá diferentes tipos de opciones de donde uno puede elegir. Por eso cuando alguien dice, yo tuve que matar, no, usted no tuvo que matar, usted eligió matar. Que usted sea un irresponsable y usted quiere decir que tuvo que hacerlo. ¿Justificando? Eso es justificación, minimización, racionalización, que son de los factores de riesgo que tú adviertes en el discurso de la gente violenta. Cuando una gente normaliza, justifica, minimiza y racionaliza formas de violencia, ese potencialmente puede ser más violento que cualquiera. El enfermo mental no hace nada de eso, porque nadie quiere deprimirse. Y de hecho, fíjate, las patologías mentales que por lo regular se vinculan a la violencia son la esquizofrenia, pero ¿en qué condición? ¿Qué es un paciente esquizofrénico? Es una persona que tiene ya delirios, porque tiene una realidad, una percepción de la realidad alterada, no tiene conciencia de su vida, ni de sí mismo, ni de los demás, pero es una persona también que muchas veces está en la calle, muchas veces está en una situación donde no tiene que comer. Condiciones adversas. Está en condiciones adversas. Sin el tratamiento que debería recibir. Como llaman, situación límite. Cuando uno está en una situación límite, pues obviamente yo me pregunto, ¿qué pasaría con una gente normal en una situación límite también? Entonces, por eso hay que tener cuidado, porque esa afirmación que vincula salud mental con violencia está trayendo estigma, está trayendo discriminación. Hay familiares que le están cogiendo mucho miedo a sus pacientes, los están lanzando a las calles. Entonces esto está trayendo un contraefecto. O sea que tiene una replicación, se dice, ¿verdad? Peligrosa, vamos a decirlo desde ese punto de vista. Tiene una repercusión social, esa es la palabra, repercusión. Muy negativa. Sí. Entonces, por esa razón, la violencia tiene que abordarse desde los factores que la determinan, desde los factores que representan el verdadero riesgo. Y nosotros hablamos de violencia primero desde la perspectiva del agresor, desde la perspectiva de la víctima y desde la perspectiva del contexto. Si tú tienes un contexto social que normaliza, que justifica, que incluye dentro de canciones, incluye dentro de las películas, todas esas convocatorias y esos códigos, ahí hay factores de riesgo. Si tú tienes una persona con pobreza y habilidades sociales para dirimir conflictos, para solucionar problemas, una persona que tiene una propensión a la impulsividad, a la gratificación inmediata y con unas ideas sesgadas de que tiene un dominio, un poder, un control y que le corresponde por el hecho de ser hombre, ahí hay unos factores de riesgo. Y si tienes una mujer que no tiene conciencia de victimización, que es una persona que está incluso minimizando lo que está viviendo, entonces todo eso se va a juntar. Luis, ¿y cómo podemos abordar esos factores de riesgos que tú no acabas de citar, tanto en el que agrede como en esta mujer que también normaliza esta situación que está viviendo? Queremos que tú nos hables un poquito de eso, pero después que regresemos de esta pausa. Regresamos. Continuamos con el doctor Luis Vergés Dori. Luis hay que darle su título, que Luis hizo su doctorado. Perfecto. Entonces, con el doctor Luis Vergés, con todo este abordaje del tema de la violencia, este gran tema, gran realidad que nos enfrenta en esta sociedad de hoy día,
Y Doris dejaba el aspecto en el aire para que lo tratáramos al regresar. El gran tema de estos factores de riesgo en todo el mundo, pero en el caso de esta sociedad más pequeña dominicana, en desarrollo, en algunos aspectos, ¿cómo abordamos esos temas de factores de riesgo, Luis? Mira, en sentido macro, primero hay que comenzar desmontando las claves que sostienen la violencia como una forma de convivencia rutinaria, como si se viera como normal. Hay que comenzar a suprimir la normalización de la violencia. Y ahí yo comprometería primero a las autoridades. Exacto. ¿Cómo se logra eso, Luis? Bueno, primero ustedes tienen un papel importante, los comunicadores, para el ejercicio de esa presión social tan positiva y necesaria. Y digo que es crucial porque no es posible que tengamos funcionarios que digan cosas como que una mujer está obligada a tener relaciones sexuales con los maridos, cuando eso es un factor de riesgo de feminicidio que está estudiado. Claro. Eso está estudiado. Entonces, eso está estudiado dentro de una categoría de factores que le llaman factores desinhibidores. Esto es estudiado. Entonces, todos estos discursos, no es posible que hayan discursos que aboguen porque se normalice la violencia hacia los niños en el trato de la disciplina infantil en los hogares. No es posible. Entonces, que todavía se esté discutiendo eso, Luis, después de tantos años que se ha estado hablando de ese abordaje. Y yo sé que por ingenuidad, no por maldad. Porque fíjate, el mejor aliado... Y por ignorancia, tal vez. Sí, por eso, para no llamar ignorante, quise decir ingenuo. Fíjate que el mejor aliado de la violencia en el mundo es la ignorancia. Ustedes sabían que el sicario que mató a Anwar el Sadat en un juicio dijo que él lo mató porque Anwar el Sadat era un secular. Y el juez le pregunta, ¿y qué es un secular? Y él dijo, yo no sé. Caramba. O sea, él mata a un presidente de un país. Y fíjate, entonces, eso por... Él oyó eso y le pareció que no era bueno. No era bueno. Entonces, nosotros necesitamos claves sociales de lo que es alternativo a la violencia. Perfecto. Que es el buen trato, que es vivir en paz. Eso es lo primero. En relación a los agresores potenciales o reales, aclarar, no por el hecho de ser hombres somos agresores. Exacto. Eso es lo primero. Ni estigma para el hombre, ni estigma para la mujer. Ahora, cuando hay señales como la que yo mencioné, son señales de riesgo, lo primero que hay es que categorizar esas señales. Hay agresores que tienen impulsividad, hay otros que son instrumentales. ¿Qué es un agresor instrumental? Es el que es agresor en todos los escenarios. No importa dónde tú lo pongas. Donde tú lo pongas. Ese agrede mujeres, ese agrede al vecino, le habla mal al amigo, ese no tiene freno, no tiene límites. Y todo lo hace porque tiene un fin, tiene un propósito. Y mientras logre el propósito, nadie será violentado. Pero si no lo logra... Si tú le llevas la contraria... Exacto. Entonces, ese tipo de agresor es el más peligroso. Y a ese es que hay que tratar con el tema de la justicia. Esa gente no te van a funcionar si tú no le judicializas. Ahí no hay terapia que funcione. No, ahí si tú no judicializas, si tú no sometes, si tú no demandas. Por eso me preocupa que sigamos ligando tanto esto al tema de la salud mental. Los agresores que califican ya con problemática de salud mental son, por ejemplo, los que son adictos a sustancias, los que tienen, por ejemplo, un episodio, en este caso esquizofrénico en un momento determinado, pero ya eso se da cuando hay una descompensación por falta de un tratamiento. Eso no son la mayoría. Y no es la mayoría, eso no te llega ni siquiera al 5%. Entonces, en términos generales, aquí hace falta educación y hace falta modelos referenciales de una conducta diferente a la violencia que ha estado ausente de nuestro repertorio. Los modelos son de nuestros líderes, o sea, de las personas de seguimiento. Pero igual lo tenemos en los hogares. Fíjate cómo a veces no logramos algo si no es con la violencia. Y que entendemos que ese es el método correcto porque fue el que usaron con nosotros. Todavía nosotros tenemos una población tan ingenua en ese tema que hay incluso figuras públicas que dicen que ellos son buena gente gracias a los golpes que recibieron. Entonces siguen confundiendo ser buena gente con ser un sobreviviente. Exactamente. Señores, cuando usted sobrevive a la violencia, eso no significa que somos buena gente, somos sobrevivientes. Y nosotros no podemos seguir
amplificando una sociedad bajo la base de que se sustente sobre esos mecanismos. Luis, una pregunta. Me llama mucho la atención de que desde hace ya muchos años estamos hablando de feminicidios en nuestro país. Se han hecho leyes, se habla de modificar leyes, se habla de intervenciones, se hacen planes y se dan a conocer planes. Uno lo que no sabe es si se ejecutan muchos planes en nuestro país, pero vemos que cada año es como cíclico. Viene y surge este aumento en los casos de feminicidio. ¿En qué estamos fallando, Luis? Bueno, mira, hay 4 aspectos que hay que tomar en cuenta aquí. Primero, un análisis de realidad. Ustedes que tienen formación en temas de salud saben que comienza con una epidemiología. Claro. Nosotros tenemos que saber la incidencia y la prevalencia. Eso comenzó a llevarse en el 2005. Desde el 2005. A partir del 2005 nosotros llevamos esos datos de prevalencia. Okay. En el mundo, el 82% de los casos donde muere una persona en una relación íntima son mujeres. El 85. 82%. 82. Cuando muere una persona en un acto violento en una familia, el 64% son mujeres. En República Dominicana, a partir del año 2005, viéndolo por quinquenio, este quinquenio más reciente es donde menos feminicidios se han cometido. Sí. Ahora, ¿quiere decir esto que nos vamos a acomodar? No, porque se puede ver un repunte en función del contexto que yo les estaba comentando. En lo que va de año se habla de 40 y algo. Sí, eso que es mucho. Que es mucho, es demasiado. 45. Que es mucho. Ahora, ¿qué pasa con el tema de las leyes? Bueno, nosotros venimos a tener nuestro marco legal en el 1997. Si ustedes se ponen a pensar los siglos y siglos que se acumularon de violencia antes de llegar al 97. Pero como decía Confucio, muchas veces no se trata de ir deprisa, sino de no detenernos. Pienso que el país no se ha detenido. Ahora necesitamos un poquito más de ayuda a nivel sociocultural. Si tú te pones a pensar, bueno, las políticas públicas, se ha hecho un trabajo interesante porque han proliferado las unidades de atención a nivel nacional. Eso no lo teníamos antes del año 2000. Tenemos la ley, tenemos el Ministerio de la Mujer, pero el discurso público sigue normalizando la violencia. Yo quería justamente tratar de ese tema. En los años 90 y tanto, 97 en adelante, antes, 2000, hubo una inversión en formación de recursos humanos. Eso implicó periodistas, psicólogos, médicos, policías. Pero esa formación no es perenne. Mucha gente va saliendo del ámbito. Muchos periodistas ya no están. Comunicadores nuevos con esta inversión que hay en redes sociales y todo eso. ¿Qué hay que hacer, Luis, para volver a retomar, reeducar tal vez o educar de nuevo a todo ese montón de profesionales que tiene incidencia y que vuelve a decir, bueno, él la mató porque le está haciendo infiel? Y justificando, como hablábamos Doris y yo antes de que llegaras tú. Sí, qué bueno que lo dice. Yo estaba pensando, por ejemplo, que existe el maltrato a los animales. Por ejemplo, si un hombre le da una patada a un perro, todo el mundo va a decir que eso es maltrato animal. Si un hombre le da una patada a una mujer, todo el mundo dice, algo hizo esa mujer. ¿Qué habrá hecho esa mujer? O una parte de la población, para no decir la todo. Gran mayoría. La gran mayoría, todavía lo dice. La gran mayoría. Y ustedes lo notan, señores, hasta cuando se produjo la violación colectiva a aquella muchacha, que fue lamentable. Señores, hubo gente que puso en duda a esa muchacha. Algo hizo esa muchacha. Exacto. Y no 2 y 3, mucha gente. Porque es una cultura nuestra, la idea de que cuando los temas tienen que ver con las mujeres. Exacto. Y eso es algo que viene de atrás. Y por ahí, cuando tú planteas el tema educativo, hay que ligarlo con el tema ideológico. Yo siempre he dicho, no es fácil cambiar ideologías. No, sobre todo dominantes. Sí, y de hecho yo no pierdo mi tiempo intentando cambiar ideologías. Ahora sí, nosotros podemos impedir que una ideología perversa se traduzca en la muerte de una mujer. Hay mecanismos para impedirlo. Y esos mecanismos comienzan primero con el fortalecimiento de las mismas mujeres,
porque cuando la mujer se percibe como un ser vulnerable, ahí está el principal factor de riesgo. Exacto. Fíjate, a quien maltratan es al vulnerable. Claro. Normalmente el que no está vulnerable no se le maltrata igual. Comenzando ese no coge corte, como dicen, el que no es vulnerable. Claro, por eso es que, fíjate, ¿quién es el que lleva? Por ejemplo, y pasa con los niños también. Cuando los niños tienen su madre, tienen su padre, están protegidos. Vamos, Luis, perdóname, vámonos a una pausa comercial y regresamos con ese mismo aspecto con relación a la violencia y a esta incidencia alta que tenemos. Vamos a volver con Luis Vergés después de estos comerciales. Estamos hablando con el doctor Luis Vergés, psicólogo. Doctor Tati, que ahorita dije el licenciado, pero lo importante es que yo creo que a Luis lo conocen muchas personas. Un estudioso increíble, sí. En nuestro país y sabe de todas sus capacidades. Luis, tú nos analizabas cómo la vulnerabilidad, cómo influye en esto, en la violencia, ¿verdad? Para ser víctima, ¿podríamos decir palabra víctima de violencia? Sí, claro, porque es el concepto legal. Exactamente. Y de hecho, fíjate que originalmente la primera denuncia que hizo el movimiento feminista fue sobre la vulnerabilidad cuando proclamaban la necesidad de la igualdad. Porque al darse la desigualdad, que mucha gente descontextualizaron esa afirmación. Así es. No es que la mujer quiere dejar de ser hembra para ser entonces el macho, no es dominante. Eso. Es que las desigualdades en lo social, en lo económico, en lo político, bueno, los hombres hemos dominado históricamente todos esos renglones que crean una vulnerabilidad. Y en la persona, pues, una situación difícil al momento de la autonomía, de la toma de decisiones, de la educación y del desarrollo. Sí. Y ahí está la vulnerabilidad. Entonces, a medida que nosotros como país vamos avanzando, ¿qué es lo que se ha evidenciado en los países donde hay menos feminicidio? En los países donde hay menos feminicidio, incluso hay hasta más armas de fuego en la calle y demás. Señor, ¿ustedes sabían que Suiza tiene también la segunda enmienda? Que todo el mundo puede tener un arma de fuego. Y sin embargo, no se oye de es uno de los países que tiene menos incidencia de este y de otro tipo de fenómenos violentos. Porque el problema no es un arma. No es el arma per se. El problema es lo que está dentro de esta cabeza. Y lo que está dentro de las ideologías es precisamente la dominación, el control, el sometimiento, la idea del merecimiento por encima del otro, la posesividad. Esos son los verdaderos detonantes internos. Que hay detonantes sociales como lo que hemos visto, sí los hay, pero no son los predeterminantes. Entonces, ya fortaleciendo esa vulnerabilidad, educando, la educación es fundamental. Pero no esperemos a que un niño se haga adulto para comenzar a educar en estos temas. Porque esos códigos tienen que venir primero con el ejemplo, porque usted aprende viendo originalmente desde niño. Y a nivel social, entonces es donde debe venir la presión. Yo a veces me pregunto, Dios mío, ¿dónde está la creatividad de nuestro Congreso? ¿Tú sabes cuántas cosas se pudieran plantear desde el Congreso? Yo me imagino qué sería todo el que vaya a la calle, porque hay mucha violencia, señora, a nivel comunitario. Sí, señor. Gente también, que se mata hasta por un incidente de tránsito. Lo vemos en un parqueo, hasta por un parqueo. Claro, y a la gente se le hacen exámenes de la vista, se le hacen exámenes de todo. Oye, pero ¿por qué no se pone como condición
que antes de usted recibir una licencia, por lo menos usted vaya a una charla de media hora, que hagan un saloncito ahí mismo donde le van a entregar la licencia, sí, y tengan un experto en el tema. Exacto. Venga, esto es lo que hay. Pero nadie se le ocurre cosas que pudiera uno decir ataquen el problema de frente, sino que al final seguimos prometiendo leyes y entonces las leyes van a un sistema burocrático que te duran 5 o 6 años, después perimen, después que las leyes se aprueban, entonces hay que hacer un protocolo de aplicación y ahí nos vamos perdiendo. Entonces, Luis, para esta sociedad que evidentemente está muy violenta, contigo aprendí hace muchos años que no se etiqueta y se dice la persona es, pero es una sociedad que tiene un comportamiento violento. ¿Cómo hacer en términos educativos para desmontar desde los hacedores de opinión pública todo este montón de violencia instalado en nuestra sociedad? Mira, no hay forma de hacer algo si no renunciamos a ciertos privilegios y ciertas ganancias. Y ustedes más que yo saben que a nivel de opinión pública el amarillismo cobró mucho terreno. Y el amarillismo se fue asociando con ganancias materiales, claro, ganancias comerciales, claro, porque la población, por razones ya de dopamina y necesidad de sensaciones placenteras, se fue asociando el amarillismo como lo que me da a mí esa dopamina. Y eso me lo pagan. Exacto. Y la gente siente la curiosidad y el morbo, y entonces la gente satisface desde los medios esa curiosidad. Entonces ahí se creó un círculo vicioso. Necesitamos ahora romper ese círculo. Y que claro que hay que sacrificarse. Y el sacrificio va a implicar en hacer vendibles otras cosas que no son tan atractivas al principio, que son más lentas en cuanto al placer que van a generar, porque no van a generar tanto morbo, pero más saludables en el tiempo. ¿Pero políticas públicas también para eso? ¿Con políticas públicas? Sin política pública no es posible. Porque las políticas públicas son las que van apoyadas del poder político para que esas decisiones se traduzcan en acciones concretas. Yo siempre he dicho que la voluntad es buena, es muy bonita, pero si tú no tienes los recursos para hacerlo, es imposible. Así que por ahí tenemos que comenzar. Y políticas públicas para las familias, políticas públicas para los mismos medios. De hecho, ya hay parámetros internacionales desde OMS que establecen cuál es el discurso que debe manejarse. China acaba de reglamentar que si usted no es médico, usted no puede ser influencer de medicina, por ejemplo. Exacto. Eso es una política pública para un país para reglamentar, porque aquí parece que todo es abierto ahora. Claro. Todo el mundo tiene derecho a decir las sandeces más... y opinar de todo. Sí, opinar de todo, y no puede ser. No puede ser, y en los temas de violencia porque Luis, mucho menos. Eso parecería, y una vez tú explicabas en un programa que fuiste una vez con nosotros, que desde 1965, con la Revolución de Abril, la gente entendió que libertad era todo eso. Bueno, desde la caída de la dictadura, que libertad era todo eso, que yo pueda hablar todo lo que quiera, aunque sea mentira. Sí, así es. Y también es una forma de violencia, porque la violencia no es solo física. Y cuando hablamos mentira, pues nosotros estamos creando una ficción que muchas veces compromete la dignidad de alguien. Y estableciendo una cultura. Luis, ¿cómo aborda? Yo le llamo a eso la llamada indecencia monetizada que se está viviendo hoy. Eso es lo que se está viviendo. Fíjate que porque como dices tú, eso es lo que llama la atención, y la gente se monta en esa ola. Los decentes somos cada vez más pobres. Exactamente. Bueno, te tenía una pregunta, se me escapó en este momento con la interrupción, pero quería preguntarte, Luis, tiempo atrás, hace unas cuantas semanas, vimos unos casos que nos llamaron muchísimo la atención de padres atentando contra niños pequeños, contra sus hijos. ¿Cómo explicamos esto? O sea, la gente lo asociaba a la salud mental. No, esa mujer está trastornada mentalmente. ¿Cómo se explica esa situación, Luis? Sí, hubo casos en que sí, en que fueron reales, pero como dijimos en principio, esa no es la norma. Eso no es lo que suele pasar. Sí, lo entendemos. Sí es lo que uno siempre descarta, pero para eso hay que hacer las evaluaciones del lugar. Miren, el niño es un ser vulnerable, comenzando por... Bueno, volvemos a la vulnerabilidad. Y uno de los errores que cometemos es pensar
que el niño solo tiene que cuidarlo la madre o que el niño solo tiene que cuidarlo la figura cuidadora de primer orden. No, los niños tenemos que cuidarlos todos. Es el entorno que hay que, tiene que estar en un entorno saludable. Tiene que estar involucrado. Fíjate que en esos casos, lo primero que pasó es que la gente sabía que eso estaba pasando. La gente sabía que una niña estaba siendo maltratada. Pero incluso se dio el caso de que se le informó a una institución. ¿Y qué pasó? Se cayó en la parte burocrática y ahí entonces es otra situación que se da. Otra situación. Entonces, esto es parte de lo que hay que revisar. ¿Hasta qué punto es útil? ¿Hasta qué punto es funcional el mecanismo que nosotros tenemos estructurado para dar una respuesta rápida ante situaciones críticas? Porque la violencia es crítica. Claro, entonces, eso no espera. Claro, una cosa es un factor de riesgo, que era lo que estábamos diciendo ahorita. Eso no es necesariamente crítico. Eso es probabilístico. Ahora, la peligrosidad es crítica. Por ejemplo, usted se va para Santiago borracho. Eso es un factor de riesgo, pero usted puede llegar. Sí. Ahora, cuando hablamos de peligrosidad, es que ya es inminente. Ya cuando hay violencia... Eso no espera. Claro, cuando hay violencia real, cuando una niña está siendo maltratada, cuando una mujer ha sido humillada públicamente, que le han dado una paliza, ya eso no es un factor de riesgo, ya eso es peligro. Una realidad. Es una realidad. Entonces no es cuestión de que si la mujer denunció o no denunció, es que todos, como decían antes... Sí, porque veo ese discurso, que muchos se reducen, que ella no puso la denuncia, que ella no vino y denunció. O sea, como justificando esa parte. Nosotros no limpiamos, no podemos hacer nada porque ella no denunció. Antes se decía, en pleito y mareo de mujer nadie se puede meter. Ahora debemos decir, en pleito y mareo de mujer todos hay que meterse. Porque es un problema de orden público. Y esta parte se difunde poco. Entonces muchas personas se sienten ajenas a esto. Entonces esa diferencia es importante. Una cosa es riesgo y otra es peligrosidad. Bueno. Hay que saber definir eso. Nos vamos de nuevo a unos comerciales y volvemos entonces. Y yo voy a volver a caer en la niñez, porque ese artículo lo escribió Doris la semana pasada, el lunes pasado, sobre niños tristes, decía ella en su trabajo. Ese niño triste o esa niña triste, ¿cómo se convierte en una base también para esa vulnerabilidad de la que tú hablas? Volvemos ahora con el doctor Luis Vergés Báez. Muchas gracias por continuar con nosotros en 2x3 en Salud. Luis, retomaba el tema del fenómeno, el impacto de esos niños entristecidos, de esos niños tristes, que los adultos lo hacemos, una generación de niños tristes que van a ser los adultos. Luis, ¿qué impacto tiene esto después en una sociedad que a su vez se convierte en violenta? Bueno, vamos a dártelo con ejemplos claros. ¿Qué pasó con Hitler? Bueno, Hitler fue uno de esos niños. Hitler tenía un padre alcohólico abusivo, le daba paliza todos los días. Ya Hitler hasta sabía el lugar donde le iban a dar las palizas. Y con 9 años él se ponía para que se la dieran. Iba él mismo, derechito. Él mismo se ponía. Wow. Y al final él bajaba donde la mamá, mira, me dieron 40 tablazos y no lloré. Y después me dieron 50. ¿Qué pasó? El fenómeno que se dio con ese fenómeno. ¿Y qué pasó con Stalin, el ruso? Dicen que Stalin en su biografía no duró 2 semanas consecutivas viviendo en una misma casa porque la mamá vivía huyendo a las palizas que le daba el papá. Entonces, ¿qué le dice eso a ustedes? Que obviamente hay un fenómeno de proyección. Proyección significa y desplazamiento. Eso que yo tengo es lo que yo voy a dar luego.
Y si no lo doy luego, entonces voy a vivir en función de eso. Entonces tú vas a tener gente o muy cohibida, con miedo al contacto con los demás para no seguir recibiendo retraído, eso. una persona retraída. Exacto. O muy extraordinariamente desprendida y desinhibida en relación de darle al otro lo que esa persona recibió. Entonces esas son dos tendencias extremas que con mucha frecuencia nosotros observamos. Pero lo más importante es que se envía un mensaje a esos niños desde temprana edad de que el afecto no es importante, de que el amor no funciona, de que no son niños queridos. No hay una sola necesidad básica a nivel psicológico que esos niños y niñas tengan satisfechos. Incluso ya hay estudios neurológicos que han confirmado deterioros en estructuras importantes del cerebro. Por ejemplo, la amígdala cerebral, que es la que regula las emociones, es más chiquita en esos niños. Y usted verá eso con implicaciones a nivel de impulsividad, de reactividad, de problemas de aprendizaje, trastorno de sueño, trastorno de conducta. Entonces, esas consecuencias son las que tenemos que visibilizar para que la gente entienda que lo importante no es lo que yo quiero hacer con el niño, sino el resultado que eso puede tener. Luego. Porque ese resultado es lo que está muy bien documentado. No es yo educar como me educaron a mí, no, es yo educar en función de las demandas y las tareas que reclama el desarrollo de ese niño o esa niña, que viene al mundo a través de mí, pero que no es mío porque yo no soy su dueño. Nosotros seguimos con un concepto erróneo sobre la niñez. Creemos que los niños son nuestra propiedad y lo tratamos como propiedad. Y no, el niño es un sujeto de derecho como lo soy yo también. Y mientras no tengamos esa educación clara, seguirá la violencia hacia la niñez. ¿Estamos a tiempo de revertir esa situación, Luis? Depende de todos y de lo que hagamos cada día, porque es una construcción de día a día. Y ojo, no podemos esperar que uno lo haga ahora y otro después. No es cuestión de leyes, Luis, porque yo nada más, cada vez que se tocan estos temas, hablamos que hay que modificar tal ley, que hay que hacer una ley, que no es cuestión de leyes. Es que eso no lo resuelve un Estado nada más. Eso lo resuelve Estado y sociedad. Entonces, claro, el Estado tiene recursos para poder motorizar, armonizar y liderar el proceso. Pero es un compromiso de todos. A ver, además, Luis, si no se entiende desde el Estado es un tema también, porque a nosotros nos ocurre mucho que en materia de los temas de salud, un tema, la atención primaria, nosotras creemos que no se entiende desde el Estado y que no hay voluntad política. Entonces, si no hay voluntad política para enfrentar esta situación, ¿cómo se va a resolver? Y comienza por ahí, es que si no hay entendimiento no habrá acción. Porque después de la concienciación es que viene la motivación a la acción. Y entonces ya lo otro es cuestión técnica, de las estrategias, el equipo que hay que preparar, cómo vamos a armar el muñeco para involucrar a las familias, a las comunidades, al sector iglesia y demás. Es en un conjunto, no es una sola vía, es por todos los lados. Y de hecho se está haciendo, pero muy suelto. O sea, cada quien está como aportando, queriendo aportar disperso. Por su lado, disperso. Luis. Ajá, no, sí, pero quería pasar a un tema de los feminicidios, Dori. No, yo quería irme a la salud mental, pero está bien. Quería preguntarte, Luis, Doris habló hace un ratito de unos picos en violencia hacia las mujeres que se producen durante el año. Uno de esos picos está en enero, ahora lo estamos viendo en octubre. ¿Eso se debe a factores de riesgo como el alcohol? ¿A qué se debe eso, Luis? Sí, sin duda alguna. Cuando los factores de riesgo confluyen, porque a veces pueden confluir en enero, a veces en diciembre y demás, pues obviamente va a pasar eso. Lo que sí hay que tomar en cuenta es que así como hay mujeres vulnerables, hay hombres vulnerables, porque tienen temas no resueltos, temas no resueltos con su existencia y están esperando un permiso para tomar esa acción. Y muchas veces ese permiso... Entre comillas. Sí, ese permiso se lo da muchas veces un discurso mal manejado. Ese permiso muchas veces ellos lo interpretan en función de cómo nuestra misma cultura define que ante tal hecho usted tiene que emprender tal acción. Entonces va confluyendo. Y hay un fenómeno que se está estudiando mucho, sobre todo en España, que es el efecto llamada. Y ahí entran ustedes los comunicadores. O sea, cómo se visibilizan los hechos. Fíjate que
ni en suicidios, ni en feminicidios, ni homicidios, se debe proceder visibilizando la forma como se hicieron las cosas. Okay. Promoviéndola. Promoviendo. Otra cosa que se usa mucho es que se idealiza al agresor. Una persona proba, un líder comunitario, y llenan a esta persona de elogios. Y entonces al final, fíjate que queda la sospecha. O sea, hay una serie de patrones. Otra cosa que muchas veces se hace es que se quiere incluir dentro de la información la supuesta causa. Es que bueno que tocamos ese tema, Luis, porque precisamente hablábamos Tati y yo antes del programa de esa parte. ¿Cómo hacer desde el punto de vista de dar una noticia donde se te dice, bueno, la noticia tiene que estar completa, porque la noticia te tiene que responder a varias preguntas básicas? ¿Quién, cómo, cuándo, dónde y por qué? Entonces, ¿cómo enfocar desde el punto de vista de un periodista, de un comunicador, una información sin que se caiga en eso que tú nos estás diciendo? Sí, mira, uno de los errores es creer que no se quiere que se den las respuestas a esas preguntas piramidales que son claves. Sí, todo hay que responderlo, pero cuidado, porque sabemos sobre todo en los titulares, la mayoría de la gente lo que lee es titular. Es titular, sí, estamos claros en eso. Es titular. ¿Qué es lo que debe titularse? Bueno, lo que más sensibiliza. En este caso, ¿quién fue que perdió la vida? La mujer. Fue una persona, fue un ser humano. Entonces la promoción no debe ser para la bondad supuesta que era este vecino, este amigo. Entonces por ahí comenzamos. Y ahí es donde se habla del amarillismo, ahí es donde se hablan de todas estas cosas. Idealizar también la figura del agresor. O sea, que más que hacer cosas especiales, lo que hay es que omitir algunas cosas que se han estado haciendo en exageración. Pero cuidado, no caigamos en el error de querer culpar a nadie de lo que está pasando con los feminicidios. Exacto. Eso no, un feminicidio no se comete por una información que dio un periodista. Tampoco podemos... la descripción del hecho, o sea, ¿cómo se llama? En el suicidio, se nos forma mucho para que no describamos tantos aspectos que pueden servir de enseñanza a otras personas vulnerables. Me termina esa parte diciéndome cómo hace el periodista, por ejemplo, para la descripción del hecho. Es la misma regla que el suicidio, es la misma regla, porque ambos son contagiosos. Se contagia mucho. Okay. Bueno, Luis. Y eso realmente es lo que se quiere evitar, que se repitan esas conductas. Sí, el contagio social del suicidio, el contagio social del feminicidio. Ojalá ustedes desde su área puedan seguir trabajando para que hagamos una sociedad mejor, y nosotros tenemos siempre ese compromiso de hacer un periodismo cada vez más humano para lograr una sociedad mejor. Eso al final es lo que todos queremos, que realmente se frene toda esta situación. Luis, agradecerte como siempre, que cada vez que Tati o yo te llamamos para que participe con nosotros en nuestro programa, tú siempre estás dispuesto. Gracias. Así que gracias a nuestros amigos televidentes por estar ahí siempre acompañándonos, y nos vemos la próxima semana.